participar en el libro, tengo que decir la verdad. Fue Gregorio González Perlado el que me insistió, no, invita a José María Pagador, porque es que me daba un poco de corte decirle, ay, es que Pagador me va a decir que no, porque yo lo veía así como un poco altanero, y sin embargo luego generosamente se ha entregado al trabajo de una forma tremenda, ¿no? Impresionante. Así que estupendo. José María Pagador, quien no lo conozca, tiene una exposición preciosa en la sala de exposiciones de la Torre de la Fundación Caja Badajoz, de fotos magníficas. El periodista con 50 y tantos años de ejercicio y que conocía muy bien a Lencero, porque estaba casi siempre en su casa. Yo fui varias veces y me lo encontraba por los pasillos, porque en casa de Lencero te podías encontrar a la gente por los pasillos. Tú entrabas, ibas hacia arriba, hacia donde él trabajaba, y aparecía uno con unas barbas así muy alto, muy delgado. Daba como una especie de impresión. Era José María Pagador. Es bastante rompedor lo que escribe, os va a sorprender muchísimo. Dice unas cosas, desmitifica mucho al personaje. Y me acuerdo que me decía, era una especie de persona llena no sé cómo decir la palabra, de teatralidad. Era como y entonces muchas veces te colaba cosas que no eran verdad. Bueno, en fin, no quiero abundar mucho porque si no, no acabo. Dice cosas tan interesantes como esta. Quien le haya conocido recordará la imagen pública de Luis, su aspecto macizo, era un hombre de una presencia arrebatadora, sí, su energía, su voz poderosa y su verbo florido transmitían la imagen, esta es una palabra que tiene, pero es que entonces era así, de un machote cultivado, pero machote, sobre todo durante la larga etapa de sus años extremeños, y luego con ocasión de sus éxitos en el ambiente artístico e intelectual de Madrid, cuyo reconocimiento le reafirmó en su autoestima y le refrendó en su papel de poeta del pueblo y hombre de verdad que se viste por los pies, crecido porque las circunstancias parecían avalar su propio concepto de sí mismo, aunque después del desengaño de los primeros años de Colmenar, esa seguridad se fue apagando. José María traza muy bien las dos etapas de Lencero, y es antes de 1972, es decir, de la gran exposición, del éxito enorme que tuvo en Madrid, arrebatador, y después de. Antes era un poeta, digamos, un poco provinciano, que estaba aquí, en sus límites, aunque había viajado y había sido emigrante y tuvo una vida tormentosa en Alemania. Y cuando ese éxito fue tan tremendo, en la prensa, en la radio, en la televisión, hizo ventas, no tantas como creemos, pero bueno, hizo ventas, pues un poco, dice José María, se perdió en la soberbia. Dice así. Yo con él hablé, pero no lo vi tan subido de tono como a Carmen. Su mujer, me acuerdo, en la calle, cerca de su casa, me decía, nos tenemos que cambiar de casa porque esta se queda pequeña para un artista como él, un hombre que ha triunfado tanto. Y yo entonces tenía 19 años, me parece. No sé qué es lo que me está hablando esta mujer, pero se les veía que se habían esponjado en exceso. ¿Qué ocurrió? Que ya no tuvo una segunda exposición, que ya no vendió tanto, que seguía trabajando, pero aquello no tiraba para adelante, que se le había un poco olvidado. Los tiempos cambiaron mucho. En los últimos años del franquismo, los primeros de la democracia, los cantautores se fueron todos a hacer puñetas, se fueron a la poesía social, todo, y él también con su obra tan reivindicativa. Y eso le amargó bastante. Eso es lo que trata José María Pagador, que por cierto tiene un especial cariño hacia su primer mujer, hacia Carmen, y lo manifiesta permanentemente en la obra. Dice, además así empieza, es muy rompedora, que Luis Álvarez Lencero le tenía celos. Lencero tenía más de 40 y tantos años y Pagador tenía 21, y que un día va a entrar en casa, así empieza eso, y le dice Carmen, no puedes entrar porque me ha dicho Luis que no
no entres, que no, porque tú estás liado conmigo. Y las declaraciones que le hace Carmen en ese libro de Rafael, que lo citamos en la bibliografía, era un hombre muy celoso y se arrebataba y decía cosas a veces sin sentido a base de eso. Pues todo esto lo especifica bastante José María Pagador, que a mí me da la sensación que le tenía más cariño a Carmen que a Luis. El segundo trabajo, muy